Eso ha dicho aquel que es la palabra, aquel que es la verdad. Sin embargo, en el Génesis escuchamos que el hombre ha caído porque ha comido de un árbol particular. No lo escuchamos propiamente hoy, escuchamos la creación de ese árbol y la norma de que de ese árbol no se podría comer. Pero sabemos que el hombre ha caído porque precisamente ha comido de ese árbol. Entonces, ¿cómo comprender? Si nada de lo que mancha al hombre, nada de lo que come el hombre lo mancha, sino lo que sale del corazón, ¿cómo comprender que el haber comido del árbol del bien y del mal ha hecho que el hombre, como dice aquí, porque el día que comas de él, morirás sin remedio? Bueno, la clave está en que no era un alimento venenoso. Es decir, el punto no está en que al comer eso el hombre se envenenó y murió. Más bien, el hombre se envenenó en el alma y por eso decidió comer de ese árbol. Hay una diferencia en la teología cristiana entre sentir y consentir. La palabra consentir en el español actual es un poco ambigua, tiene dos significados. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre sentir y consentir? Adelante. Tener un deseo y hacerlo. Claro. Consentir la tentación es ceder a, ¿no? Siento, decir quiero, deseo, es una cosa, pero hacer lo que siento y deseo no siempre es correcto. ¿Y por qué hay una diferencia? Porque sentir no lo podemos controlar. Las emociones que vienen y van, no las podemos, no somos los responsables de aquella emoción que viene. Si alguien se te cierra en el camino, si tu hijo no te obedece y te molestas, no es un pecado. Es una emoción que surge si tu esposo cuando se sienta a comer empieza y te incomoda, eso no es pecado. Y si te incomoda mucho, tampoco es pecado. ¿Qué sería pecado? Puede pasar, y la verdad es que hay veces que alguien se viene a confesar y dice: padre, que no soporto a mi esposo, ¿no? O no soporto a mi hija, o mi hermana animadora. No, eso te hace en otros no sucede. Pero el hecho de que sientas algo, una antipatía o una empatía, no es algo que puedes en primer momento como controlar. Claro que tomando decisiones puedes ir liberándote de esas emociones, ¿no? Pero eso es un proceso más amplio. Pero incluso la emoción no es pecado. La tentación puede venir del maligno, pero también puede venir del mundo y también puede venir de la carne. Es decir, ante un adolescente, y a lo mejor no tan adolescente, puede el enemigo ponerle la imagen de una muchachona, ¿no?, en la mente. Puede hacer a lo mejor que pase la muchachona enfrente, muy provocadora, muy provocativa, ¿sí? Pero también puede ser que tú estás viendo la tele en tu casa muy tranquilo, estás viendo una serie de un rescate de alguien en no sé qué país, y
te ponen una escena pornográfica, ¿no? Es el mundo que te lo está poniendo en la cara, ¿no? O estás buscando algo en internet, a mí me pasó algo horrible, así que no lo hagan. Quería dar una plática de cadena de amor y busqué imágenes de cadena de amor. Nunca lo hagan. Es el mundo que te pone en tentación. O a veces también es la propia inclinación, ¿no? Es decir, las propias hormonas, la propiedad, la propia naturaleza. Hay un deseo natural del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Hay un deseo un poco enfermo, válgame la palabra, espero que no cause escándalo, pero hay cierto deseo desviado a veces entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y lo digo así porque el consentir eso es antinatural, es un pecado, ¿no? Pero el solo deseo no es, ni aunque sea desviado, ni aunque no sea de Dios, no es un pecado. El solo deseo ordenado de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, no es un pecado. Sentir no es un pecado. La tentación no es un pecado. Venga de la carne, venga del demonio, venga del mundo. ¿Qué es pecado? ¿Qué lastima al hombre? El consentir. El que me viene un pensamiento, ¿no? Cuando ves a tu cuñada y dices, esa desgraciada me van a estrangularla. Y a lo mejor no lo estrangulas, pero llegas con tu hermano y dices, ay hermano, ¿cómo te quiero? Y con la cuñada, hola. Y vas con... Ahí estás consintiendo a una emoción, a lo mejor no la estrangulaste, pero la ignoraste, pero la despreciaste, a lo mejor la saludaste, pero con una mirada diciendo no me soporto. Ahí estás consintiendo, ¿no? Hay una mentira que desde el principio de los tiempos estuvo ahí. Después la verdad reinó y hoy el mundo, el demonio y la carne la han vuelto a poner de moda. Hay esta antigua mentira que viene a estar de moda. Y lo dicen incluso, a veces, probablemente, incluso algunas de ustedes, yo he escuchado a gente que tiene formación cristiana, católica, y es que, bueno, es que entonces todo es pecado, ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, todo está mal para la iglesia, todo es pecado. Y el Génesis nos revela que es justamente lo contrario. ¿Qué es lo que el Génesis nos revela? Recordemos que en el Génesis hay imágenes que nos hablan de una verdad. No había más que nuestros primeros padres en el principio de los tiempos. La verdad es que la lógica exige que primero tuvo que haber habido un gallo y una gallina para que hubiera un huevo, ¿no? Entonces, la lógica exige que haya habido una primer pareja humana que empezó a procrear. Pero bueno, no sabemos exactamente cómo fue, porque la palabra de Dios no es un libro de historia natural, ¿no? Es un libro de historia de la salvación. Y entonces, quienes escribieron el Génesis lo hicieron ya mucho después incluso de haber sido liberado de Egipto. Recordemos que el Génesis se escribe cuando empieza a escribirse y empieza en la oración el pueblo a escuchar la revelación de Dios con respecto al origen, cuando el pueblo estaba deportado en Babilonia. Es decir, muchos siglos después de que el pueblo de Israel se había establecido en Israel. Entonces el Génesis no fue el primer libro de la Biblia que se escribió, porque no era una pregunta que Israel se hacía. Israel sabía que estaba Dios, Israel sabía que Dios los había liberado. En un principio Israel pensaba que su Dios era el más mejor de todos, porque iban conociéndolo y porque su Dios era el Dios de todos los dioses, el Dios creador. Y mientras más escuchó a Dios, descubrió que no es que de otros dioses, los otros son seres
de madera, de metal, que no pueden hablar, que tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Sin embargo, solo hay un Dios. Sin embargo, con un proceso, descubrieron que solo había un Dios y con eso les bastaba. Cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, y en Babilonia escuchan cuentitos de la creación del mundo, esos cuentitos como que no tenían mucho que ver con Dios. Es decir, a lo mejor había elementos que pudieran ser del origen del universo, pero había afirmaciones, había cosas en estos mitos, en estos recuentos que no estaban en sintonía con el Dios que se había revelado. Y es entonces cuando Israel empieza a preguntarle en la oración: ¿será que así fue la creación del mundo, Señor? ¿Será que en realidad había un demonio muy poderoso que fue vencido por otro, y entonces en la unión de estos dos surge la tierra y por eso hay mar y bondad? Eran los cuentitos que había en Babilonia. Y entonces el pueblo empieza a cuestionarse: ¿será que hay un demonio que se enfrentó a Dios y que están en igualdad de condiciones? Si Dios es el creador de todo cuanto existe. Y ahí el pueblo de Israel, no uno, no dos, sino el pueblo de Israel, al preguntarse, al confrontar lo que escuchaban con el Dios que conocían, fueron preguntándole a Dios, y Dios fue revelando el origen. Entonces los que escribieron no es que estuvieron 6.000 o 10.000 años antes, no, es que empezaron a preguntarle a Dios, y en la oración Dios se fue revelando en la medida en la que lo que hombres santos iban descubriendo, acuérdense, entreviendo, estaban en sintonía con lo que otros hombres santos iban viendo, fueron descubriendo lo que era revelación de Dios. Sin embargo, por ejemplo, había algunas como visiones que numerosos hombres santos tenían, y visiones que numerosos hombres santos tenían por otro lado, que parecían estar en contradicción. Pero como eran hombres santos, hombres virtuosos, el pueblo de Israel asume los dos, porque descubre que ahí hay revelación de Dios. Por eso tenemos dos relatos, por ejemplo, de la creación del hombre. Porque la vida y virtud de estos hombres y mujeres santos, la vida de oración de ellos, daba fe. También el hecho de que cada uno en la oración lo fuera recibido daba fe de que esto era revelación de Dios. Y entonces no es que se contradiga, sino que va diciendo características diferentes sobre el hombre. Y entonces el Génesis, recordemos, como no había nadie ahí que estuviera, no estaban los ángeles, pero ellos no escribieron la palabra de Dios, no estaba un hombre que estuviera, bueno, entonces al sexto día el Señor hizo esto. ¿Dónde estaba el que estaba escribiendo? Si no había tierra, ¿no? Si no había luz, ¿con qué veía dónde escribir si no había papel? Entonces, evidentemente, no es un libro de historia textual de lo que pasa, sino que el pueblo de Israel, a través de este fenómeno que sucedió, fue entreviendo la verdad del origen que excede su capacidad de comprensión, porque estamos hablando de realidades que están antes del tiempo y el espacio, antes de lo que ellos veían, de lo que ellos sentían, y entonces la manera de comprenderlo pasa a través de sus experiencias, a través de la experiencia. Sin embargo, están viendo y revelando una realidad profunda. Y la realidad que Génesis nos revela, entre otras, es que el Señor tomó polvo del suelo, con el forma al hombre, es decir, Dios ha hecho al hombre y lo ha hecho de la misma creación, de la creación que Él había hecho. Dios de ahí va creando al hombre. Pero más adelante,
Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el Señor le ha dado todo al hombre para que viviera. No es cierto que entonces todo es pecado. Entonces no se puede hacer nada. Todo está mal para la Iglesia Católica. Todo está mal para el cristianismo. Es mentira. Es una mentira que se ha repetido. Que, repito, estuvo dormida y hoy el antiguo enemigo va susurrando en el corazón de nuestros jóvenes y no tan jóvenes. A veces en nuestro corazón. No. Dios ha hecho todo y ha visto que era bueno. Sin embargo, consentir en el abuso de aquello que es bueno. Es decir, vivir en un momento o en una relación inapropiada, lo que es bueno es lo que va corrompiendo al hombre. Todo cuanto existe es bueno. Todo cuanto existe, cuando Dios ha hecho, es bueno. El cuerpo del hombre es bueno. El cuerpo de la mujer es bueno. Incluso las drogas, por así decirlo, son buenas. Son buenas. La energía atómica es buena. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre consiente en el abuso de su libertad para poder hacer mal con lo que ha recibido de Dios. Cuando el hombre consiente a sus bajas pasiones, cuando el hombre abusa, cuando el hombre distorsiona, cuando el hombre participa de algo sin tomar en cuenta a los otros, sin tomar en cuenta lo que es mejor, lo que construye más vida, sin amar, es ahí donde se corrompe. Y entonces, este árbol de la vida estaba ahí, junto con toda la demás creación que Dios había hecho para el hombre. Toda la demás creación. Hay un árbol, hay una realidad que está ahí, una realidad que tiene raíces, una realidad que tiene ciertos frutos, por así decirlo. Recordemos, son imágenes que el pueblo de Israel ha podido plasmar para hablar de una realidad. Y la realidad es que el hombre, teniéndolo todo y pudiendo disfrutar de todo de manera ordenada, quiere ser el que dictamine lo que es bueno y lo que es malo, lo que es abuso y lo que no es abuso. El hombre quiere ser como Dios. Y la mentira que escucharemos, que parece que mañana o pasado mañana, igual en el Génesis que se leerá en la Sagrada Eucaristía, nos hablará de ese engaño. Así que Dios les ha prohibido comer de todo árbol de este lugar. Es decir, se monta en una verdad, la exagera y el hombre empieza a dialogar con el pecado. O sea, no de todo, nada más de ¿tú crees? Ay, no, pues qué malo es, ¿no? ¿Qué tiene de malo? No, que todo lo que había hecho es bueno. Es decir, el demonio se monta en una verdad para poder distorsionarla. No es lo que viene de afuera. No es el comer en sí del árbol. Es el haber querido ser como Dios, el no haber confiado en Dios, el haber abusado de la libertad que Dios le ha dado, el no haber creído en Dios, el no haber obedecido, el haber creído en el antiguo enemigo y en el haber decidido, porque todo lo demás puede el hombre no ser tan responsable. Pero el punto está en el haber decidido comer, alimentarse, actuar en contra del proyecto divino. Ese es sentir y consentir. Nosotros estamos llamados no a pelearnos por el sentir,
a reconocer lo que sentimos, para darle nombre, para acomodarlo en su lugar, pero sobre todo a poder decidir de manera ordenada. No es verdad que todo es pecado, al contrario, casi todo es lícito. No todo nos conviene siempre, casi todo lo que hay es lícito, pero no siempre en todo momento. Y digo ahora casi todo porque el hombre, haciendo uso de su libertad, ha pervertido la creación y hay elementos que van siendo corrompidos, ¿no? La pornografía no es lícita nunca. El cuerpo humano sí, la sexualidad es maravillosa, pero la pornografía, por ejemplo, es el abuso, es la corrupción de algo que es sagrado, de algo que es hermoso, de algo que es bueno, que es querido por Dios. Y entonces todo lo hecho por Dios es bueno, casi todo lo que hay es bueno, y digo casi todo porque el hombre ha usado de su sabiduría, que es buena, para pervertir, para distorsionar. Y entonces es ahí donde la llamada es a resistir, a resistir. Incluso el Señor nos lo dice en el Evangelio: los robos, las fornicaciones, es decir, la acción viene porque en el corazón del hombre ha habido un sentimiento, venga de la carne, venga del mundo, venga del demonio, ha habido un sentimiento, un estímulo, pero el hombre ha consentido. El hecho de que tú quieras el collar que tiene tu hermanita de atrás, ¿no? Está bien bonito, no está mal. El hecho de que digas, ay, a mí me gustaría, pero se ve que es que yo jamás lo voy a tener, no está mal. El hecho de que le des cuerda y digas, no, porque ella seguramente su esposo está comprando. El darle cuerda, el consentir, es ahí donde puede envenenarse el corazón, ¿no? Y que mientras más cuerda le das, tú decides darle cuerda a esos pensamientos que pueden ser fugaces. Mientras más tú vas decidiendo darle cuerda a los pensamientos, más te pones en riesgo para justificar el por qué el día que se va a probar la playera para el retiro y se quita el collar y lo deja ir, pues tú lo tomas total, viene el robo y el asesinato, ¿no? Es sutil, pero así es como va trabajando el hombre que se va separando de Dios, el enemigo, el demonio y la carne. Sentir no es pecado, consentir en ocasiones, consentir cuando no hay amor de por medio, cuando no hay respeto, puede ser pecado. Y cerramos y actuemos y entrenémonos, porque ahí está la fe. Entrenémonos para poder ser libres de decidir delante de esas emociones que pueden venir e ir, de esos sentimientos que pueden a veces albergarse, pero que nunca deben o tienen poder para determinar nuestras acciones. Sea alabado Jesús.